tardes, noches. Tardes para vos, noches Hola, para ¿qué tal? nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Mucho gusto. Muchísimas gracias, José Luis Andrade, por aceptar la invitación. Sos un hombre del mundo de las ideas, pero también sos un hombre de la política. Y en esa combinación de conocimiento de economía, de la política, de tu inclinación también por la tarea periodística, que es parte de la difusión de las ideas. Te hemos conocido en diferentes momentos de la política de Ecuador y queríamos un poco conocer de tu mano, de tu experiencia en el movimiento libertario ecuatoriano, de tu conocimiento de los think tanks, un poco la mirada de un ecuatoriano que está, que corregime, en pleno proceso preelectoral. Sí, bueno, nos encontramos en efecto en una especie de antesala del proceso electoral, puesto que las elecciones formales son en febrero, ¿no? Sin embargo, en estas sociedades latinoamericanas muy politizadas, en las que cada 4 años nos jugamos la vida y el destino del país, la verdad que es que estamos en un periodo político constante. Sin embargo, quisiera poner como antecedente a las personas que nos están escuchando, puesto que este es un auditorio diferente al que normalmente me desenvuelvo acá en Ecuador, que bueno, nosotros llevamos en cierto modo 14 años de socialismo en el siglo XXI, los últimos 4 con el gobierno del presidente Moreno, que fue la continuación de alguna manera de lo que fue el gobierno anterior. Antes de eso estuvimos 10 años de correísmo o de socialismo del siglo XXI, mucho más intenso, mucho más duro, un poco más fuerte. Lamentablemente los paralelismos y las coincidencias con Argentina son muy similares, momentos de determinado boom de commodities que hicieron que estos gobernantes expandieran el gasto, aumentaran digámoslo así, la dádiva y los subsidios. Y luego, bueno, pues cuando esto sucedió, pues quedó en evidencia que el modelo no funcionaba, que esta forma de entender la convivencia solo iba a dar lugar a la falta de convivencia, a la falta de oportunidades y a la crisis. Y en suma, pues pasaron los años, en el año 2015 en particular, pues se cae el precio del barril de petróleo. Ecuador es un país muy dependiente del tema petrolero, sobre todo para el componente que a las finanzas públicas esto les representa. A partir de ahí, en realidad, la crisis se hizo evidente para los correístas incluso, y obviamente, desde luego, para la gente, digámoslo así, de a pie, que todavía había vivido una especie de ficción durante estos años. Sin embargo, ahora, pues, una vez que en el 2015 llegamos a la crisis, y ahí todo ha venido cuesta abajo, en este gobierno, en estos últimos 4 años de gobierno, del que fue vicepresidente de Rafael Correa, ha habido una especie de continuismo en las políticas, ¿ya? Sí es cierto que algunas cosas se han ido reformando. Yo diría que en lo de libertad de expresión, en lo de justicia, ha habido algo más de justicia, aunque la banda se peleó. O sea, una banda compuesta por Lenín Moreno y Rafael Correa. Al pelearse, la mitad de la banda ha sido perseguida, la otra mitad no, pero al menos a los ecuatorianos les agrada que al menos una parte de la banda esté sentenciada, esté en la cárcel, la mayoría prófugos. Parafraseando, Joselo, a nuestro amigo Álvaro Vargas Llosa, cuando en ese libro tan interesante de Regreso del Idiota clasifica a los socialismos del siglo XXI en el carnívoros y herbívoros, ¿no? Junto a Montaner y a Puleyo. Decíamos, ¿podríamos pensar que Moreno fue en algún punto una especie de versión herbívora del socialismo del siglo XXI? Bueno, yo creería que sí. Correa fue carnívoro a más no poder. Sí. Y en este sentido, bueno, el gobierno de Lenín Moreno empieza siendo carnívoro, poco a poco se vuelve vegetariano, no ha llegado a ser vegano, pero en efecto bastante vegetariano comparado con, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente, porque la factura que nos heredó el gobierno anterior de deuda, de crisis, de falta de crecimiento económico, de pocas oportunidades laborales, han hecho que, aunado, ojo, es importante decirlo, aunado a la pandemia, solo 1.7 de cada 10 ecuatorianos estén trabajando en el sector formal de la economía. 1.7. Antes de la pandemia eran 4, ¿ya? Y ahora 1.7. Y obviamente esto le indica a cualquier persona que tenga más de 2 dedos de frente que hay algo que hacer, hay algo que no está funcionando, y que desde luego que debemos irnos en la dirección contraria a la que hemos ido durante estos
últimos años. En este gobierno en particular, dado que nosotros no tenemos, y este es un tema importante, nosotros no tenemos la capacidad de emitir inorgánicamente dinero, es decir, nosotros en el Ecuador estamos dolarizados, el gobierno ha tenido que ir a financiar el gasto público a través de mayor endeudamiento, no ha tenido muchas posibilidades de subir impuestos, el Congreso no se lo ha permitido, la ciudadanía no se lo ha permitido. Felizmente a nosotros la dolarización nos protegió de Rafael Correa y evitó que nos convirtamos en Venezuela, porque en todo lo demás, al igual que en Argentina, nos encontrábamos en una situación similar, cambio de nombre de instituciones, concentración de poderes y todo ello, pero aumentó el endeudamiento por el lado de Lenín Moreno y básicamente todas las reformas siguen postergadas, pero la desaceleración económica, actos de corrupción a más no poder. Me imagino también pasó en Argentina, porque las cosas que pasan en Ecuador suceden también en el resto de la América Latina. Mientras nosotros estamos en medio de la pandemia, hubieron sobreprecios en el gasto de medicinas, hubo sobreprecios hasta en las fundas para los cadáveres, en las bolsas que utilizaban para los cadáveres. Se robaron de todo y de hecho han habido muchos escándalos relacionados a eso en el último tiempo. Pero bueno, esa crisis heredada ha suscitado que la gente, en realidad, el ecuatoriano normal, esté molesto, muy molesto, y en parte le han endilgado esa responsabilidad al manejo político, tanto del gobierno anterior como el actual. Y esto está generando una especie de atmósfera en la cual la otra tendencia, los otros políticos estén mencionando, o sea, mejor dicho, sean mejor receptados que en el pasado, ¿no? Ayúdanos, José, a entender un poco el presente político de Ecuador. La última vez que seguí la noticia se hablaba de 17 candidatos a presidente. No sé si la grilla sigue siendo tan amplia o se ha ido reduciendo un poco, pero parece mucho, ¿no? Bueno, de que son muchos, pero te comento una cosa, no son ni siquiera 17, andan entre 18, 19, todavía no es claro, todavía faltan unos días para que se termine de definir el padrón electoral, pero la verdad es que está Guillermo Lasso, candidato del partido, creo, Listas 21, el candidato de oposición del centro a la derecha, para ponerlo rápido, él está liderando las encuestas en este momento. De ahí viene el candidato puesto por Rafael Correa, yo le llamo Tontín, no me gusta ni siquiera nombrarlo, pero se llama Andrés Arauz, y bueno, Tontín viene segundo, pero viene segundo muy abajo. De ahí hay otro candidato que sí es otro candidato muy peligroso, yo creo que inofensivo porque no puede llegar, pero sus ideas son tan terribles como las del socialismo del siglo XXI. Se llama Carlos Pérez, se cambió el nombre a Yacu Pérez. Yacu significa agua. Está totalmente nacional con estos temas de la Pachamama y esas cosas, ¿ya? Pero ese de ahí viene a la mitad, o sea, viene mucho más abajo del candidato de Correa, y de ahí entre los 16 restantes, entre los 15 restantes, no hacen uno. O sea, entre los que restan se están llevando, no sé, yo te diría que una sumatoria de un 3-4% del electorado. O sea, en las estadísticas apenas se los alcanza a percibir, tienen .20, .30, .40, no tienen nada realmente. ¿Te imaginas una elección polarizada a medida que vayan pasando los meses y se acerque la fecha de la elección? Existe, en efecto, una elección muy polarizada, pero yo creo que estamos ante algo interesante. En el Ecuador, antes, 4 meses atrás, 5 meses atrás, teníamos algunos candidatos con potencialidades, ¿no? Uno de ellos era el alcalde Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, la ciudad más importante económicamente del país. Él se retira de la contienda y parece ser que el candidato claro a partir de ese momento es Guillermo Lasso. El vicepresidente Lenín Moreno, que era un joven profesional con, digámoslo así, con una buena recepción dentro del público, también se retira, también era presidenciable y estaba en las encuestas. Venía segundo, de hecho, también se retira de las encuestas. Aparece un tercer candidato que se llama Álvaro Noboa. Álvaro Noboa es un multimillonario ecuatoriano que también participó en las elecciones anteriores, se retiró, y por último quedaba el candidato o candidata del Partido Social Cristiano, que en este caso fue Cristina Reyes. Al final, el Partido Social Cristiano y el movimiento Creando Oportunidades llegan a una especie de acuerdo, y en ese acuerdo
los socialcristianos retiran la candidatura de Cristina Reyes, con lo cual, en la tendencia del lado de acá, del lado de oposición al socialismo del siglo XXI y todas sus variantes, quedó solo un candidato. Por eso es que en las, digamos, a grosso modo, en las intenciones de voto, tú encuentras que Guillermo Lasso en este momento tiene cerca del 34%, versus el otro candidato, el candidato de Correa, Tontín, pues tiene 16 puntos. Entonces hay una distancia importante, ¿ya? En ese juego, Argentina tiene un sistema electoral parecido, entiendo, al de Ecuador. Tal vez el de Ecuador tenga alguna diferencia puntual. Ayudarnos a entender esta parte, ¿no? No es necesario, tienen segunda vuelta, pero no es necesario que se dé el fenómeno del 50% para acceder a la posición, sino que podría suceder que con una diferencia de puntos suficientes y una cantidad de votos determinada, alguien pudiera ganar la elección sin tener mayoría total, ¿no? Claro, a ver, esto funciona así. Si alguien tuviese más de 40 puntos en la primera vuelta y simultáneamente lleva de distancia más de 10 del segundo, tú podrías tener ahí un candidato que gane en primera vuelta. ¿Ya? Okay. Esta es una circunstancia, pero 40 y esta distancia de 10 vienen siendo el resultado de lo que ellos llaman votos válidos. ¿Y qué son los votos válidos? Te lo ejemplifico así. Tú tienes, como quien dice, los votos nulos, los votos en blanco y los válidos. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que entre votos nulos y blancos tienes el 20%, el 80% son el porcentaje de votos válidos. Ese 80% se distribuye entre los candidatos que van ganando y ahí te sale un número distinto. De hecho, estaba haciendo el cálculo el día de ayer, yo creo que mis compatriotas no se han fijado en eso, pero haciendo el cálculo, un cálculo que no sé por qué razón ha pasado desapercibido en este momento, si yo me llevase por las encuestas de Cedatos Gallup, que es la empresa encuestadora más seria del país, e infiriera de los últimos números que ellos enviaron al mercado o que han sido promocionados públicamente, Guillermo Lasso tiene 40%, ¿ya? Y versus Arauz tiene 20%, o sea que hay 20 puntos de distancia y Guillermo Lasso está en el 40%. Esos son los resultados a esta hora. Claro que yo te diría que es una inferencia muy, muy a ojo de buen cubero. Lo hice con el computador, desde luego, pero necesitaría ver en realidad las intenciones de voto, ¿ya? Y yo he hecho ese cálculo a través de una información diferente, pero que no está muy distante de la intención de voto. Después de esa primera vuelta, en un escenario de segunda vuelta, porque esto de alguna manera, corregime, ya ha pasado en Ecuador en la elección anterior, con la presencia de Lasso como un candidato posible, y cuando llegó la segunda vuelta, bueno, claro, nos encontramos con un escenario más polarizado, por cierto, y por lo tanto, donde pesa mucho el voto negativo, por llamarle de alguna manera, o el votante que no te votaría jamás en una elección general donde hay solamente dos candidatos. ¿Cómo ves ese escenario posible en la chance de que aparezca el candidato Lasso por un lado y un candidato oficialista, por llamarle de alguna manera, por el otro? Bueno, a ver, el antecedente, ¿no? En la campaña anterior, Guillermo Lasso en efecto ganó las elecciones y después de un apagón de estos del centro electoral, pues las pierde, ¿no? O sea, un fraude muy, muy conocido en el Ecuador. Sin embargo, a pesar de que ya las ganó, en esta ocasión lo que debemos comparar es ese escenario versus el anterior. O sea, mejor dicho, ese escenario versus el actual. En el escenario anterior, Rafael Correa, con toda la maquinaria estatal, con el Centro Nacional Electoral de su lado, con todo el poderío económico y con proveedores y con una serie de cosas que el poder otorga, perdió las elecciones formalmente. ¿Ya? Ahora, ¿tú con quién cuenta o con quién cuenta Rafael Correa? Cuenta con que sus cuadros más conocidos se encuentran prófugos, sentenciados, en embajadas o en la cárcel. Ya, los pocos que quedan no quieren dar la cara por temor a que los tomen presos, porque en realidad fueron cómplices de lo que sucedió en el pasado. Por otro lado, Rafael Correa se encuentra en Bélgica. Su actividad política está demostrada a través de tweets. Lo que tenemos son troll centers
y nadie en la calle. También la pandemia ha hecho que esta campaña política sea sumamente diferente, pues, ¿no? Entonces, mucho se desenvuelve a través de redes, medios de prensa tradicionales, escritos, televisión, todas esas cosas. Sin embargo, Rafael Correa ya no cuenta con esa estructura política, territorial, que tuvo en el pasado, ¿ya? Es cierto que lo mismo le puede suceder a otro candidato, pero ese otro candidato está aquí. Yo no conozco de candidato a la presidencia que gane a control remoto. O sea, ningún Donald Trump se cambió de país durante toda la campaña, o cualquiera que haya ganado una elección en su momento. O sea, una elección se vive día a día, tienes que estar todos los días en un cuarto de guerra, viendo qué hacer y qué no hacer, tomando decisiones en frío o en caliente, ya durante el desarrollo de la misma. Esto de aquí no es sucediendo, ¿no? Rafael Correa se nota, la campaña es totalmente diferente de las anteriores. En las anteriores había muchísimo dinero. En esta se nota que es una campaña, digámoslo así, muy pobre en relación a la anterior, y simultáneamente, me refiero a pobre no sé, en colorido, en ideas, en creatividad, ¿ya? Y simultáneamente, tu campaña solo consiste en atacar a Guillermo Lasso. Y ojo, no estoy haciendo una defensa a Guillermo Lasso en este momento, simplemente estoy tratando de describir lo que está sucediendo. El candidato de oposición o el candidato en oposición a las ideas del socialismo del siglo XXI va liderando las encuestas, en parte porque trabajó durante todo este tiempo. Se ha posicionado bien. Los otros partidos no tuvieron estructura, estaban esperando el último tramo de, digámoslo así, de este año para hacer campaña. Aparece COVID y los deja fuera de juego. Entonces, este trabajar con antelación le vino muy bien a Guillermo Lasso, y en cambio, por ejemplo, simultáneamente, es importante que los argentinos sepan, a Rafael Correa hace una semana escasamente se le ratificó de nuevo la sentencia en un juzgamiento que tuvo, por la cual no solamente que es prófugo formal de la justicia ecuatoriana, ya condenado a 8 años de prisión, y además ya no puede, según las leyes que él mismo promovió en su gobierno, participar nunca más en la política del país. Y esto también es un duro golpe para el correísmo o para ese socialismo carnívoro, ¿no? Entonces yo no encuentro cómo podamos creer que en esta ocasión un correísmo o un socialismo golpeado, con sus principales cuadros en la cárcel, sin dinero, manejando una campaña desde lejos, no teniendo esta campaña territorial que normalmente se puede tener en una elección, logre generar en realidad algún impacto importante. ¿Te imaginas algún ardid, algún truco que pueda significar la postergación de la elección? Digo, el coronavirus de por medio, los problemas sanitarios, la crisis económica, ¿no van a servir un poco de excusa para patear la pelota para adelante? O sea, yo creo que si hubo oportunidad de hacer algo como eso, pudo haber sido en el pasado. O sea, por el mes de marzo, de abril, se hablaba de una potencial postergación de la campaña, y no solo como un ardid, sino porque de repente ya era tan necesaria dadas las condiciones, ¿no? Pero en la práctica hay algo que tampoco existe con relación a la campaña anterior en el plano electoral, y es que en el plano electoral, en la ocasión anterior, Rafael Correa gozaba del control del Centro Nacional Electoral, y en esta ocasión esa fuerza se ha perdido. O sea, ya la correlación de fuerzas cambió. Por decirte algo, si son 5 integrantes, solo uno formal sigue siendo del correísmo y representando al correísmo abiertamente, de donde la mayoría se ha reformulado, por lo que ahora podríamos creer que las elecciones no van a tener ese apagón, porque claro, se puede ganar en la calle, se puede perder en un escritorio. Eso ha sucedido en Argentina, en toda América Latina, pasa y pasa todo el tiempo. Pero yo creo que los ecuatorianos en este momento no permitirían una circunstancia como esa, porque ya no existe quien haga una especie de contrapeso a punta de garrote y armas. En el pasado tú podías quejarte y tenías a un tanque adelante y a unos policías dispuestos a golpearte, y en este momento tú tienes a un gobierno débil que lo único que quiere es terminar esto, ¿ya? Y que una vez que termine querrá marcharse del país, porque de ahí le vienen los juicios a Lenín Moreno, otra persona que va a ser juzgada por el país tarde o temprano en el plano legal, y no solamente por la historia. Lamentablemente, no solamente que no fue un buen presidente,
no solo que entró por la ventana del fraude electoral, sino que simultáneamente se ha visto involucrado en casos de corrupción durante el gobierno de Correa, y eso en el Ecuador es Vox Populi. Entonces, ante un eventual cambio, también la suerte legal del presidente Moreno pues se encuentra en serio peligro. ¿Sos optimista en el corto plazo de que se pueda dar finalmente esto que pareciera haber arrancado hace algunos años atrás con esa primera elección, digamos, tan interesante de Guillermo Lasso y la posibilidad ahora de que se dé esta chance? ¿Lo ves más maduro al equipo? ¿Lo ves más preparado que en aquel momento? ¿Ves que están, digamos, como listos y con las ganas suficientes para tomar esta difícil tarea que sería gobernar a partir del año que viene? Bueno, yo creo que, o sea, si bien es cierto que lo que apuntas es correcto, yo creo que incluso la ciudadanía está hoy más orientada a aceptar el cambio y las reformas adecuadas. O sea, en el Ecuador se ha venido discutiendo que ya el gobierno no tiene que pasarle la factura a los ciudadanos, que ya no están dispuestos los ecuatorianos a aceptar más impuestos, que los ecuatorianos quieren una solución responsable al problema de las finanzas públicas, que los ecuatorianos se encuentran que, dado que no hay empleo, están muchos abiertos a estas nuevas, a las reformas que siempre estuvieron pendientes, pero que ahora atribuyen como necesarias porque ya no existen alternativas. O sea, acá ya probamos de todo, como en el resto de América Latina, y sin embargo, ante estas circunstancias, el ecuatoriano promedio sabe que su sistema de seguridad social no sirve para nada, sabe que el código laboral ha impedido durante la pandemia que se pierdan puestos de trabajo, o más claro, ha hecho que se pierdan más puestos de trabajo y que es necesaria una reforma laboral. El ecuatoriano, creo yo, y esta es una lectura de las redes y de los medios de comunicación, lo que desea es que el gobierno o el tamaño del Estado disminuya para que no se pase la carga sobre el sector productivo. Y además están abiertos a acuerdos comerciales como no lo estuvieron en el pasado, ni por el año 2005, que fue cuando intentamos tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Te recuerdo que el único acuerdo importante que nosotros tenemos es el que realizamos con la Unión Europea, ¿ya? Y cuando se quiso tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el año 2005, pues la verdad las condiciones políticas no se dieron. Hoy esos mismos ecuatorianos entienden que este comercio les es beneficioso, y te digo, lo entienden porque durante el periodo de mayor crisis, 2015, no solamente que se elevaron los aranceles, sino que se pusieron una cosa que llamaban salvaguardias, sobre las salvaguardias, ¿ya? Claro. Entonces el precio de todo se fue al cielo, y aunque no sea relevante, pero yo creo que muchas de las personas que nos escuchan pueden entenderlo, si una botella de whisky Johnny Walker costaba $40 antes de la crisis, durante nuestra crisis con las salvaguardias y todas las cosas que pusieron en el gobierno anterior, una botella de whisky Johnny Walker de 12 años llegó a costar $120 en el Ecuador. Entonces, una vez que se firmó el acuerdo, la botella bajó de 120 a 40 nuevamente, ¿ya? Y ahora, y eso sucedió con un sinnúmero de ítems, porque no solamente se había prohibido o se había encarecido innecesariamente y políticamente la importación de whisky, sino de todo. Entonces, al encarecerse la importación de todo, los precios se fueron al cielo. Hoy por hoy, cuando vieron que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea generó estos resultados, la conciencia ciudadana, o mejor dicho, el parecer de los ecuatorianos, es mucho más proclive a estos acuerdos. En ese sentido, tenemos una sociedad que entiende más la necesidad de las reformas. Yo creo que estamos ante el clima apropiado para este tipo de direccionamiento económico. Y después de todo, ya probamos el socialismo y muchos han entendido que no funciona. Y digo muchos porque hay algunos que todavía no lo entienden, pero esos muchos ya son una mayoría, pero no una mayoría simple si fuese política, es una mayoría absoluta, por lo menos más del 60-70% de los ecuatorianos ya entendió que eso no funciona. En este sentido te pregunto, José, lo hago una especie de paréntesis ahí, pero en realidad sigue siendo el mismo tema. ¿Cómo está la dolarización en Ecuador en términos de su salud social, del respaldo que siguen dando los ecuatorianos a esto? Porque en algún momento se dijo, Correa va a hacer lo imposible para salir de ese modelo que le ponía límites a su sistema de financiamiento. Y obviamente fracasó en ese intento,
si es que en algún momento se animó a siquiera a pensarlo. ¿Cuál sería un poco el estado de salud de la dolarización ecuatoriana luego de 20 años, ¿no? Bueno, te digo que con mucha alegría que la dolarización está más sana que tú y yo. Ya en el Ecuador goza de mucha popularidad y yo suelo decir aquí que el dólar es la moneda de los ecuatorianos por utilizar un eslogan publicitario de la cerveza que toman en Ecuador, que le llaman Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos, el dólar es la moneda de los ecuatorianos, así lo han entendido. Y de hecho o sea, no solo que es curioso, sino que genera mucho rechazo que Tontín esté promoviendo formas alternativas de financiamiento del gasto con intención velada de ir deteriorando nuevamente el clima de aceptación de la dolarización. Pero felizmente la dolarización trascendió al tema político, o sea, ya no existe político al que le convenga hablar mal de la dolarización en este país. Y eso es sumamente importante, porque aún los férreos antidolarización del pasado y los partidos de izquierda tradicional del país no hablan en contra de la dolarización e incluso se atreven a decir que las políticas nefastas que promueven intentan fortalecer a la dolarización, porque la dolarización goza de tanta popularidad que no hay nada más impopular que oponerse a ella en este país. O sea, es como quien dice, en lo monetario es lo único serio que hicimos y es probablemente la mejor reforma económica que se haya adoptado en este país que evitó que nos convirtamos en Venezuela. ¿Qué lectura haces, José, de este planteo, ¿no? La sociedad está en el mundo, sabe que estamos frente a una crisis económica, un proceso recesivo, de caída del consumo, de cambio de paradigmas, pero también sabe y se pregunta cuándo y cómo va a ser el proceso de recuperación. Es decir, con qué velocidad, con qué potencia, cuándo se va a dar esa recuperación que todos imaginamos va a suceder después, una vez que la pandemia haya sido definitivamente derrotada y no parcialmente luchada como es hoy, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿crees que la expectativa de quién es el mejor piloto de tormenta para salir de esta situación va a incidir en el voto de los independientes? Digo, no de la gente que ya tiene tomada una decisión, sino de esa gente que dice, bueno, hay que salir de este lío, necesito un piloto de tormenta para salir de este lío, y miro las caras de los candidatos y digo, ¿cuál es el que está más preparado para sacarme de esta tormenta, ¿no? Bueno, basta, como dices tú, con ver la cara de los candidatos para asustarse con los candidatos de la Revolución Ciudadana o del socialismo del siglo XXI, e incluso sus más férreos seguidores saben que ahí no hay oportunidades, ¿no? La verdad es que si uno mira al candidato contrario al socialismo, es un candidato serio, es un empresario de éxito reconocido en este país, es una persona que ha hecho fortuna y que propone pues alternativas serias, o sea, está por la integración comercial, está por la apertura, está por el equilibrio de poderes. El otro sigue hablando de lo mismo de siempre, ¿ya? Sigue hablando de que el traidor les ha jugado un juego y los están persiguiendo políticamente y está atacando como siempre al otro candidato, inventándole lo que siempre hace el socialismo, que es inventarle cosas a otras personas. Pero no están proponiendo nada, o sea, ni siquiera se dan el lujo de proponer. Dicen, bueno, sí, vamos a mejorar el tema tal, porque este gobierno neoliberal pues redujo los salarios o aplicó medidas neoliberales. Va, pero no nos dicen qué van a hacer más allá del eslogan, y no han podido en realidad posicionar ese tema. Ahora, en cuanto a la reactivación en sí, yo creo que la seriedad de la oposición da lugar a que se la vea como una opción seria. Y por otro lado, también creo yo que, bueno, la reactivación mucho depende de lo que podamos o nosotros hacer. Una parte está en nuestras manos y la otra en qué tanto el gobierno nos decida ponerse como obstáculo o como facilitador de esa ruta, ¿no? Ya, no en vano, durante el tiempo de pandemia, si el empresariado ha seguido adelante, ha sido a pesar del gobierno, porque el gobierno lo que ha intentado es cerrarle las puertas, no permitir que se abran negocios, poner trabas a la circulación, a los tiempos de operación y una serie de cosas. Yo diría que mucho sin razón, ¿ya? Y que por esa razón, en suma, la recuperación depende de nosotros. Ojalá lo que reste de este gobierno, en el caso de Ecuador, permita ir abriendo un poco más esa vía
Pero estoy seguro de que con este nuevo potencial gobierno en el Ecuador se van a generar oportunidades que no se han, que se dejaron de lado, mientras otros países en América Latina sí tomaron ese rumbo más de una década. Tú conoces, José, la política de la región, la conoces en detalle. Obviamente lo que ha pasado en Venezuela, trágicamente lo venimos siguiendo de cerca, ese socialismo del siglo XXI que no solamente ha mutado, sino que se ha empeorado en sus nuevas versiones. Y la pregunta casi obligada de un argentino que ha pasado por ese proceso de cuando parecía que se terminaba, el mismo fracaso de la gestión política que sucedió el kirchnerismo en términos pragmáticos, digo, ¿no? Un gobierno que no pudo resolver el problema de la inflación, que no resolvió la grieta, que empeoró las circunstancias, inclusive económicas, que eran las que nosotros esperábamos que se pudieran resolver, por lo menos en el corto plazo. Digo, después de la experiencia de Argentina y de algunos experimentos que están en proceso, ¿cuál es la expectativa que tenés de si este es el final del socialismo del siglo XXI en tu país? O si estamos frente simplemente a una batalla más de las tantas que vamos a tener que seguir dando. Bueno, yo creo que frente al socialismo carnívoro sí estamos cerca del final. Ya, yo no creo que tenga oportunidad un nuevo gobierno con este tinte, ya. Pero probablemente, y eso sí, el vegetariano va a estar ahí porque por más de una década, de hecho por décadas han infestado nuestras universidades con ideas que han fabricado miseria aquí y en el resto de América Latina. Pero por otro lado, yendo al plano de lo que este nuevo gobierno ofrece, ya Guillermo Lasso en particular ha dicho que durante los primeros 100 minutos de su gestión, él va a entregar el paquete de reformas con el cual espera solucionar los problemas estructurales de la economía del Ecuador. Y yo he tenido oportunidad de ver esas reformas en la oficina en la que están desarrollándose, y la verdad es que las reformas son muy promisorias para un Ecuador que se va a recuperar y que no solamente se recuperaría con esto, sino que se pondría al fin en la senda de crecimiento sostenido y sostenible para alcanzar la prosperidad que ha estado ahí en el camino, pero por la vía que jamás tomamos, ¿no? Bueno, uno de los argumentos que se usó en Argentina y en otros países ha sucedido cosas parecidas, es que claro, nuestro sistema, digamos, republicano tiene este modelo de balance de poderes y entonces muchas veces el que tiene la virome, como decimos en Argentina, el que maneja de alguna manera la firma de las decisiones, que es el presidente, se encuentra con algunos escollos de tipo constitucionales, normativos, parlamentarios y hasta judiciales. ¿Te imaginas un escenario donde ante un eventual triunfo de Guillermo Lasso se pueda dar, digamos, que se conjuguen, que se alineen los planetas para que se puedan dar estas reformas, o va a ser una dura y ardua tarea de negociación con los poderes, digamos, del establishment tradicional de la política y del Parlamento, que va a ser difícil de sortear? Pero tú lo has puesto muy claro, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer en un primer momento, precisamente porque estos gobiernos establecieron los candados constitucionales y legales para que alguien pueda desmontar lo que ellos montaron. Ya, en ese sentido, hay una serie de reformas que se vienen en los primeros días, ya son reformas que corresponden al Ejecutivo y que no necesitan el paso del Congreso. Hay otro paquete de reformas que se va a enviar a un Congreso. Yo no veo en realidad a un Congreso de oposición al nuevo gobierno fuerte o un bloque importante que le haga una especie de barrera infranqueable al conjunto de reformas que se vayan a adoptar. En este mismo momento yo creería que la nueva conformación del gobierno o la nueva conformación legislativa podría llegar a tener, haciendo los acuerdos necesarios con las otras bancadas que van por más o menos la misma línea, podría tener tranquilamente entre mayoría simple y mayoría para el número más importante de reformas que son necesarias. En la historia, en lo que se refiere a los temas de corrupción, hay otro tanto, y hay elementos que son necesarios reformar. O sea, desde luego, por ejemplo, hay unos cambios que son necesarios hacer, pero los límites que se pudieron a lo que se podía hacer dan a que para hacerlos tienes que irte a una asamblea constituyente. Y el problema de una asamblea constituyente, que aunque potencialmente puede dar lugar
a una constitución diferente y deseable, es que va a volver a salir de este Ecuador que no ha cambiado mucho en lo esencial, ¿ya? Donde de nuevo podemos poner a un grupo de gente que cree que las cosas se pueden escribir de manera maravillosa y que así van a suceder en la realidad, y volver a tener una constitución tan desastrosa. No creo tanto, bueno, porque la que tenemos es especialmente dañina y difícilmente se pueden cometer errores así de graves de nuevo, pero perder mucho tiempo importante en la elaboración de una constitución. Yo creo, al menos yo soy de la idea de, en una primera instancia, hacer todos los cambios que se puedan hacer, ya, todos los cambios estructurales e importantes que se puedan desarrollar, y tal vez con el aumento del capital político, porque yo sí creo que de hacerse las cosas bien, con el aumento del capital político, ir hacia una instancia distinta de cambio normativo, pero más adelante, porque en este momento los ecuatorianos, más que ensayar una nueva constitución o una asamblea constituyente, están preocupados por soluciones rápidas y concretas a lo que estamos viviendo por el tema de pandemia y a lo que ya estábamos viviendo antes, que era una recesión importante, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede desatar mucho de lo que se ató en el pasado. Sí podemos ir a los acuerdos comerciales, sí podemos reducir unilateralmente aranceles, sí podemos desbrozar mucho de lo que existe, aún en un primer instante, y eso va a ser, yo creo que va a ser positivo, aunque desde luego existen limitaciones, como tú bien las anotas, ¿no? Pero creo que hay un respaldo ciudadano al cambio en este instante, y eso también va a permitirle al nuevo gobierno realizar este tipo de reformas. Y por último, me consta, ya, porque siempre podríamos tener, y discúlpame si me equivoco, pero siempre podríamos tener otro Macri, ya, que tuvo la oportunidad y no la aprovechó, ya, con este gradualismo, con no hacer las cosas como se deben hacer en el momento que tienes oportunidad de hacerlo. Yo sí creo, en particular, que en caso, está listo para hacerlo, como dijiste tú hace un momento, tiene un equipo mucho más maduro en lo económico, tenemos o se tiene el paquete de reformas ya a la mano, y hasta donde tengo entendido por unas conversaciones con amigos de la Fundación Ecuador Libre que están diseñando el plan de gobierno, que se ha dicho ahí adentro, esta es una infidencia si quieres, de que las reformas van a ser enviadas desde el principio y van a ser las que se necesitan, que no se va a estar haciendo cálculos ni van a ir con pasito a pasito, porque si no llegas nunca a ninguna parte. Lo más probable es que se te acabe la piola. La experiencia argentina tiene que servir para algo, digo, como enseñanza, como aprendizaje de que ese no es el camino. Bueno, y un poco lo que estamos mirando que sucede en Uruguay, ¿no? Donde también Luis Lacalle Pou está de alguna manera emprendiendo esas reformas con mucho menos desafíos que los que tienen países como el tuyo y el mío, que tienen reformas estructurales pendientes hace décadas. Yo te quiero agradecer muy especialmente, José, tu tiempo en esta tarde-noche de Ecuador, mandarte un saludo muy grande a vos y a todo el equipo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, mandarle saludos a la gran Dorita y a toda su familia, y por supuesto también a esa hermosa ciudad de Guayaquil que tuvimos la suerte de conocer y que todavía guardamos tantos recuerdos hermosos de ese espacio tan particular de Ecuador que supimos disfrutar. Así que te agradezco muchísimo tu gentileza, tu disposición, te deseamos el mayor de los éxitos en esta batalla, y sabes que en Argentina tenés amigos que te acompañan a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, y a las personas que nos están escuchando. Como reflexión final, yo creo que al menos en esta parte de la América Latina vamos a tener cambios importantes que van a servir de alguna manera de ejemplo de que de lo malo se puede salir, ¿ya? Y probablemente la correlación de fuerzas de este eje malvado del socialismo carnívoro está una vez más cerca de sufrir un duro golpe. Un abrazo gigante, y hasta pronto. Chao, cuídate. Gracias.